Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar. Vamos a hablar hoy día de las estrategias alineadas con la nueva versión de la norma ISO 14001-2026. Soy Natalia Beidela Bertini, directora de certificación y capacitación para el sur de Sudamérica en Bureau Veritas. Y ahora les voy a compartir una breve presentación antes de que comencemos esta actividad, donde vamos a hablar, como les decía, de estas estrategias alineadas a la nueva versión de la norma 2026 y primero contarles un poquito de Bureau Veritas, que somos una empresa business to business, ¿cierto? Fundada en 1828, operando en más de 140 países y actualmente estamos a puertas de cumplir 200 años de experiencia. En esta larga trayectoria hemos logrado transformar la confianza en acción. Actualmente somos más que un proveedor de servicios, somos un puente entre los negocios y la sociedad, trabajando cada día para gestionar los riesgos que impactan a las organizaciones. Gracias a nuestra expertise técnica y presencia en todo el mundo, apoyamos a miles de clientes a navegar en un entorno cada vez más complejo, mientras contribuimos creando un entorno más seguro y sostenible. Les presento algunas cifras claves de Bureau Veritas. Actualmente, perdón. Ya, el año pasado tuvimos negocios por más de 6.000 millones de euros en servicios realizados,
actualmente 42.000 colaboradores a nivel internacional, más de 400.000 clientes y aproximadamente 1.500 oficinas y laboratorios presentes en todo el mundo. Creando un mundo de confianza actualmente a través de nuestros valores, donde incluimos estos absolutos como ética, seguridad, control financiero, y construyendo la confianza a través también de la responsabilidad, apertura, inclusión, ambición y humildad. En esta webinar no vamos a hablar simplemente de una actualización normativa, vamos a hablar de un cambio de enfoque. Ya, como bien todos ustedes saben, la normativa tiende a actualizarse cada 10 años, más o menos, ¿no? Sabemos la transición de todos los estándares ISO, más o menos nos ha tocado cada 10 años, ¿ya? Y en esta webinar vamos a hablar, voy a dejar de compartir mi pantalla, Tamires. En esta webinar vamos a hablar de este upgrade, que no solamente cambia la versión, sino que también cambia cómo las organizaciones van a tomar decisiones. O sea, hablamos de una evolución, ¿ya? Hoy la gestión ambiental dejó de ser un soporte para las organizaciones y estamos hablando de cómo esta ISO 14001 se transforma en un factor estratégico y de acceso al mercado. En este contexto, introducimos un elemento clave que tiene que ver con la acción climática y cómo esta acción climática se centra en la estrategia del negocio. Hoy día esto plantea una estrategia o una pregunta importante, si las organizaciones están o no preparadas para gestionar el medio ambiente como una variable estratégica y no solo como una variable operativa como venía siendo hasta ahora. En Bureau Veritas vemos estos procesos todos los días a través de las auditorías, a través de las formaciones, a través de los seguimientos, y entendemos claramente que no es un desafío interpretar la norma o conocer los requisitos de la norma, ¿verdad? Saber interpretarlos y traducirlos, sino que finalmente lo que buscamos hoy día es traducirla en decisiones concretas, medibles y alineadas con la estrategia del negocio. Es por eso que hoy día quiero abrir una conversación distinta, más práctica, más estratégica, y sobre todo más conectada con la realidad de las organizaciones. Es por eso que generamos este conversatorio donde me acompañan dos grandes profesionales con una mirada complementaria y profundamente analítica. Por un lado me acompaña Alfonso Lobo, él es gerente para Sudamérica de aseguramiento de calidad y sistema integrado de gestión de FLSmidth. Alfonso nos aportará una visión de una organización global que hace un tiempo viene integrando la sostenibilidad en el centro de su estrategia. Por otro lado, me acompaña Boris Araya, especialista técnico y auditor con más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión, desde sistemas de calidad, seguridad, medio ambiente y ahora último, calificado en sistemas de gestión de inteligencia artificial. Boris nos ayudará a aterrizar esta actualización normativa en acciones concretas y aplicables. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es que todos entendamos qué es lo que cambia realmente en esta versión de la norma y qué implicancia tiene esto para la toma de decisiones en las organizaciones. No se trata hoy día de revisar punto por punto, no vamos a revisar la norma punto por punto ni qué dice cada uno de los requisitos, sino que vamos a elevar esta conversación, ¿cierto?, a un enfoque más estratégico, porque al final la pregunta no es qué dice la norma, la pregunta es qué hacemos distinto para este nuevo enfoque. Si les parece, vamos a comenzar en este conversatorio. Antes que todo, agradecerles a todos los participantes que actualmente están y pedirles que dejemos preguntas en el chat y con el nombre de la persona que la dirigen. ¿Cuál es el objetivo? Que al final de este conversatorio podamos nosotros responderlas, ¿cierto? Y darles una respuesta clara para sus preguntas. Entonces, para entrar en materia, hay un concepto que es fundamental en esta nueva versión de la norma y que cambia bastante el enfoque tradicional de los sistemas de gestión, ¿ya? Boris, voy a partir con algunas preguntas, con una pregunta para ti, ¿cierto? Donde vamos a partir por lo esencial. Y me gustaría saber que la norma enfatiza actualmente la acción climática como parte del contexto de la organización, ¿cierto? Como la decisión clave desde tu experiencia. ¿Cuál es el impacto real de este cambio?
¿Estamos hablando de un ajuste conceptual o de un cambio profundo en cómo se deben implementar y mantener los sistemas de gestión ambiental? No se escucha, Boris. Por ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Gracias, Natalia. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo diría que estamos frente a un cambio bastante más profundo de lo que muchas organizaciones pueden creer. Eh, ISO 14001 en su versión 2026, ya tal como tú lo decías, Natalia, deja de mirar la gestión ambiental solamente desde el cumplimiento operativo y desde el control de impactos. Y hoy empieza a conectar, ¿cierto?, el sistema ambiental con la estrategia del negocio. Ese es probablemente el cambio más importante que tiene la norma. La norma incorpora con mucha más fuerza elementos asociados al contexto, al cambio climático, a los riesgos emergentes y también a la resiliencia de las empresas. Asimismo, toma muy fuertemente las expectativas de las partes interesadas y eso obliga a las organizaciones a hacerse preguntas de diversa índole, como por ejemplo, ¿cómo afecta el cambio climático a mi continuidad operacional? Y ahí podemos ir conectando con otras normas, ¿cierto? Como la 22.301, ¿verdad? ¿O qué espera hoy el mercado respecto de mi transparencia ambiental? ¿Verdad? Porque ahí también vemos algunos temas de qué es lo que reportamos y lo que no reportamos. ¿Qué riesgos financieros o reputacionales pueden aparecer? O, por ejemplo, cómo influye esto en los accionistas o inversionistas, ¿cierto? Los clientes y por sobre todo mis comunidades, cómo me están viendo. Antes, muchas organizaciones implementaban la 14001 como un sistema relativamente aislado, pero hoy la norma nos empuja a integrarlo con la toma de decisiones estratégicas, es decir, ojalá esté metido siempre arriba en las decisiones del directorio de los accionistas. Y eso se nota claramente cuando uno revisa los capítulos de contexto, de liderazgo y los riesgos y oportunidades. Incluso la propia introducción de la norma habla de sostenibilidad, habla de cambio climático, de degradación de ecosistemas y también de consecuencias empresariales asociadas a lo mismo. Ahora, respecto al impacto real de este cambio, yo creo que es enorme, ¿sí? Porque las organizaciones que no evolucionen probablemente van a quedar expuestas a mayores riesgos regulatorios, a pérdidas de competitividad, exigencias crecientes de sus clientes que no van a poder cubrir, problemas reputacionales e incluso dificultades de financiamiento o acceso a ciertos mercados. En cambio, las empresas o nuestros clientes, ¿cierto?, que integren estos temas estratégicamente, van a poder anticiparse mucho mejor, adaptarse también más rápido y obviamente generar más confianza a sus stakeholders o partes interesadas. Entonces, más que un ajuste documental, esto viene a representar una evolución en la forma de entender la gestión ambiental. Ya no basta con tener controles. Ahora todas las organizaciones tienen que demostrar capacidad de anticipación, adaptación y también de mejora continua. Y honestamente, Natalia, creo que eso es súper positivo, porque las empresas que logren integrar estos temas a tiempo, ¿cierto? Van a tener ventajas competitivas reales en los próximos años. Gracias, Boris. Sí, es muy importante e interesante lo que dice, que esto también se conecta con Alfonso, que ya ellos vienen trabajando en FL Smith hace un tiempo en temas relativos con descarbonización y gestión estratégica. Alfonso, para ti esta pregunta, ¿cómo se conecta esta nueva versión con el enfoque que les están dando ustedes hacia la descarbonización y a la gestión estratégica del negocio? Hoy día, ¿lo estás percibiendo como un cambio, lo estás percibiendo como una evolución de lo que ya tienen implementado o no es tan así? Gracias por la pregunta.
Bueno, y buenas tardes a todos. Gracias a quienes se conectan y por la invitación, claramente, de Natalia y de Bureau Veritas a compartir nuestra experiencia. Y te lo puedo decir directamente, para nosotros no es un cambio tan brusco, no es un salto cuántico respecto a lo que estábamos haciendo. F.L. Smith hace un tiempo ya entendió que la sostenibilidad es parte de, como muy bien lo expresaba Boris, es parte del camino que hay que recorrer, ya no es un elegible, sino que ya es parte del negocio. La gestión ambiental no puede ser tratada como un aspecto ambiental separado, tiene que estar dentro de la estrategia y la estructura del negocio, ¿no? Nosotros como una empresa de suministros de equipos, productos y servicios a la minería, estamos sometidos a ese régimen y por ende, insisto, no es un cambio brusco, sino que más bien es una evolución supernatural a lo que ya veníamos haciendo como compañía, ¿ya? A tener a cargo de las expectativas de nuestros inversionistas, de nuestros clientes, de las comunidades y tener la variable ambiental ingresada en nuestras operaciones, ¿ya? Así que cuando lo que nosotros vemos en esta nueva versión es ese alineamiento estratégico, claramente se alinea también con nuestras prioridades como empresa, la integración del cambio climático, la gestión del riesgo y las oportunidades ambientales, se conectan definitivamente a la toma de decisiones, ¿no? Y a la oferta de valor que suministra nuestra compañía. Así que, respondiendo a tu pregunta, efectivamente no es un cambio tan brusco, sino que más bien es una evolución natural de nuestros negocios. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Sí, hace un tiempo ustedes vienen con estos planes de descarbonización y no es un desafío menor para el tamaño de organización que tienen y el sistema que tienen integrado a nivel internacional. Es un tremendo desafío, ¿no? Ponerlo en el centro del negocio. Gracias, Alfonso. Boris, nosotros tenemos entre muchas consultas de parte de nuestros clientes y algunas más recurrentes están asociadas a cómo hoy día pasar de una gestión ambiental más bien operativa a una que sea predictiva, que esté basada en los riesgos y las oportunidades, y también cómo se vincula con los otros sistemas de gestión. Por favor, si nos das ahí tu visión en relación a esta práctica con la nueva versión. Bien, Natalia, son muy buenas preguntas. Mira, ese es uno de los grandes desafíos que estamos viendo hoy. Tradicionalmente, muchas organizaciones gestionaban el sistema ambiental reaccionando cuando aparece un incumplimiento o hay una no conformidad en una auditoría o tenemos una emergencia dentro de la misma organización y recién ahí empezamos a tomar acciones. Pero hoy día la versión 2026 de la 14001 nos viene a cambiar esa lógica. La norma refuerza el concepto predictivo y lo conecta directamente con el análisis del contexto y con los riesgos y oportunidades del negocio. De hecho, el enfoque ya no aparece como un concepto separado, el enfoque predictivo o preventivo, ¿cierto? Ahora está integrado transversalmente en el sistema. Eso es sumamente importante porque obliga a las organizaciones, ¿cierto?, a mirar tendencias, a mirar también escenarios y los cambios futuros. Claramente tuvimos la experiencia que nos pasó en pandemia, ¿verdad?, donde muchas organizaciones no tuvieron esa capacidad. Entonces aquí nos podemos también nosotros, teniendo una buena 14001 implementada, podemos anticiparnos a los cambios regulatorios, a la presión de los clientes, disponibilidad de recursos o cualquier evento climático que pueda llegar, interrupciones en la cadena de suministro, cambios tecnológicos, etcétera, ¿cierto? Podríamos seguir itemizando cambios que yo pueda predecir. La norma incluso menciona explícitamente situaciones como desastres naturales, conflictos o interrupciones operacionales dentro de su gestión del cambio. Entonces, el sistema ya deja de ser solamente un mecanismo de control y pasa a ser, cierto, una herramienta de resiliencia organizacional. Ahora, ¿qué es lo que cambia realmente en la práctica? Bueno, cambian varias cosas. Primero, la calidad del análisis de contexto. Segundo, ¿cierto? La forma en que se evalúan los riesgos ambientales y también los riesgos del negocio.
En tercer lugar, ¿cierto? La participación de la alta dirección hoy día tiene un rol muy, pero muy protagónico, el principal. Y cuarto, el uso de datos para poder tomar decisiones anticipadas. Es decir, antiguamente los datos se dejaban y andaban en paralelo con las decisiones estratégicas del negocio. Hoy día las estrategias y las decisiones de nivel estratégico tienen que estar basadas en los datos del sistema de gestión. Porque anticiparse no es llegar a adivinar las cosas, sino que es gestionar la información de manera inteligente. Y también cambia la integración. La nueva versión se alinea mucho mejor con los otros sistemas de gestión, ¿cierto? Como lo es con 9001, 45001, 50 u otro sistema de gestión. Comparten la misma lógica de estructura de alto nivel y también la lógica del pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio, el liderazgo, la mejora continua y, lo más importante, el análisis estratégico. Y eso facilita muchísimo los sistemas integrados. Hoy ya no tiene sentido tener sistemas separados funcionando como islas. La tendencia es tener una gestión integrada del negocio donde la calidad, el ambiente, seguridad, energía y sostenibilidad conversen entre sí. Y ahí es donde las organizaciones deben integrar indicadores, hacer seguimiento y un análisis estratégico. Y esto va a estar mucho mejor, nos va a preparar mucho mejor, ¿cierto?, para enfrentar los cambios futuros. Gracias, Boris. Y Alfonso, desde lo que nos mencionaba Boris, ¿cómo ustedes en FLS integran los riesgos ambientales y climáticos en la toma de decisiones estratégicas? Sería súper bueno que nos pudieras compartir un ejemplo concreto de cómo este enfoque impacta la relación con sus clientes, el diseño de su sistema. Si puedes comentarnos algo acerca de esto. Súper buena pregunta. Efectivamente, este cambio que hablábamos en un principio de que pasa a formar parte de esta evaluación de riesgos ambientales del negocio, en lo práctico, que probablemente es lo que muchos esperan también escuchar, es parte de nuestra evaluación previa de riesgos, junto a los riesgos técnicos, a los riesgos financieros, a los riesgos operacionales, estamos muy involucrados, y los riesgos comerciales en general, es decir, entra en la misma ronda de decisiones en el ámbito del negocio, ¿ya? Y decisiones estratégicas. En lo práctico, mira, específicamente nosotros somos una empresa relacionada a la industria de la minería, relacionada a los minerales, y en lo práctico, cuando buscamos una solución junto a nuestros clientes, ¿ya? Siempre ponemos sobre esta misma balanza, sobre esta misma decisión de inversión, el consumo, por ejemplo, de recursos, el consumo energético, la huella de carbono. Nosotros ofrecemos productos, ¿no es cierto?, y equipos que disminuye el consumo y el uso del agua, que es un factor claramente crítico de éxito, sobre todo en un negocio tan regulado y tan visto, ¿no es cierto?, como el negocio minero, ¿ya? Ese trabajo en conjunto permite dar una estrategia de valor y posicionar la gestión ambiental en el orden estratégico, ¿ya? Como les decía, y siendo como súper preciso, en el negocio de la molienda de minerales, ustedes bien saben, probablemente los que tengan relación con minería, el consumo energético es un factor crítico, el consumo de agua es un factor crítico, los costos operacionales están ligados con esto, y por ende, esta decisión de adoptar elementos y una estrategia ambientalmente robusta permite absorber cualquier regulación que pueda estar relacionada y darle el soporte a un cliente que busca este performance y se alinea obviamente con nuestras prioridades. Así que claramente el concepto fuerte acá es más que tratar los riesgos ambientales de forma paralela, es integrarlos al negocio, no buscar, ¿no es cierto?, cumplir o no cumplir, sino que más bien diseñar una operación eficiente, robusta, ¿no es cierto?, que sea sostenible en el largo plazo, obviamente dando por base el cumplimiento que nuestros stakeholders, como ya se mencionaron en un principio, nos imponen. Así que desde ese ámbito, no transformarse en solo transacciones comerciales, sino que poner la gestión ambiental al centro como un driver en estas decisiones.
Súper, súper. Lo que mencionas, Alfonso, para mí es muy relevante y también para todo organizaciones o casas certificadoras, donde se evidencia que la gestión ambiental deja de ser una normativa solamente, o sea, solamente por cumplir una normativa y pasa a ser una estrategia. Entonces, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que esto se centra en la organización, en la estrategia. Para continuar, quiero aprovechar de recordarles que dejen sus preguntas en el chat con el nombre de quien quieren dirigirla y al final de este conversatorio vamos a responder algunas de ellas, ¿ya? Así que si van teniendo preguntas acerca de lo que vamos conversando, por favor, déjenlas aquí en el chat. Para continuar, voy a seguir con Boris en la misma línea. Me gustaría profundizar algún punto crítico, Boris, que tiene que ver siempre en los sistemas de gestión, cómo la alta dirección o la gerencia debe actuar en estos procesos de transición, pero básicamente no desde el discurso, ¿no? Sino que desde las decisiones concretas. ¿Qué tienen que empezar a hacer distintos los gerentes de la alta dirección para que los sistemas de gestión ambientales realmente influyan en la estrategia del negocio? Muy buena pregunta, Natalia. Eso te hace hablar a ti de la experiencia. Tenemos muchos gerentes, ¿verdad?, que nosotros nos toca visitar, que hablan desde el puro discurso, las palabras dicen de todo, pero cuando uno va a terreno las cosas son distintas. Bueno, yo creo que aquí la norma es muy clara. La alta dirección ya no puede limitarse a solamente aprobar políticas o participar una vez al año en la revisión gerencial. Ahora debe involucrarse realmente en la dirección estratégica del sistema de gestión ambiental. Y eso aparece explícitamente en la revisión por la dirección y también en la cláusula de liderazgo. Por ejemplo, la norma nos pide analizar los riesgos y oportunidades, el desempeño ambiental, cuáles son las tendencias, ¿cierto? Los recursos que vamos a necesitar, las expectativas de mis partes interesadas y los efectos sobre la estrategia del negocio. Y eso cambia completamente el rol de la gerencia, porque el sistema ambiental ya deja de ser un tema del encargado del sistema ambiental, del sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Y pasa a ser un tema netamente del negocio. Entonces, ¿qué cosa tiene que empezar a ser distinto a una gerencia? Bueno, lo primero es poder incorporar variables ambientales en la toma de decisiones, no solamente en el cumplimiento, sino que también en inversiones, en proyectos y la planificación estratégica, por supuesto. En segundo lugar, incorporar el riesgo ambiental dentro de la gestión global del negocio, asignar recursos reales y poder desarrollar las capacidades internas en su organización. También usar indicadores ambientales para poder tomar decisiones que sean más ejecutivas igual. Y finalmente, poder integrar el sistema ambiental con la sostenibilidad, la continuidad operacional y la reputación corporativa, porque hoy día el desempeño ambiental tiene un impacto directo tanto en los clientes, en nuestras licitaciones, ¿cierto? En los inversionistas, en el financiamiento que vamos a estar solicitando y por supuesto en poder posicionar nuestra marca como empresa, ¿verdad? Entonces, la propia norma habla de integración con otros procesos del negocio y también de las implicancias para la dirección estratégica. Por lo tanto, las empresas que entienden esto en forma temprana van a transformar la 14001 en una herramienta que los va a hacer mucho más competitivos en el mercado. Y las que no, probablemente van a quedarse solamente en el cumplimiento mínimo. Sí, muchas gracias. Esto básicamente hoy día nos reafirma que el mercado ya no cree en declaraciones, en buenas intenciones. Como siempre, esta normativa busca la evidencia objetiva y lo mencionaba Alfonso en su respuesta anterior. Me gustaría saber cómo ustedes gestionan la información ambiental, Alfonso, y que realmente esta información le genere confianza a las partes interesadas, porque sabemos que lo que buscamos es evidencia objetiva, o sea, el decir que lo vamos a hacer, pero el también evidenciarlo. Por favor, cuéntame ustedes de FLS cómo generan esta confianza en todas las partes interesadas, ¿no? Como hablamos, inversionistas, clientes, trabajadores, todo un círculo, un ecosistema al que debemos de alguna forma generar esta confianza.
Sí, claramente tú lo dices, lo menciona también Boris. El mercado ya es claro, ya no se conforma con declaraciones de buenas intenciones, ni políticas firmadas, ni publicadas, sino que cree en datos, en tendencia, en la evidencia, la coherencia y la trazabilidad. Creo que para poner y enunciar así como términos clave. Bueno, para nosotros claramente es un foco. Tenemos operaciones diversas en varias partes del mundo. ¿Y cómo gestionamos la información ambiental? Claramente la capturamos desde terreno. Tenemos sistemas de información que logran capturar esa información. Tenemos esta estandarización a nivel global y aglutinada, digamos, desde las distintas áreas porque necesitamos funcionar como una única gran organización. No solamente para demostrar coherencia, sino que para que las decisiones sean de largo alcance. No podemos focalizarnos en iniciativas específicas que nacen y mueren, ¿no es cierto?, sino que tienen que ser robustas, tienen que ser consistentes y eso claramente aborda y abraza un ámbito global. Ya la información ambiental claramente no se prepara para auditorías, sino que pasa a ser un insumo para nuestro negocio. ¿Ya? Nuestros accionistas, somos una empresa global que también está relacionada a los objetivos ambientales globales, tiene que ser auditable, y obviamente es capturada desde el origen en cada uno de los puntos. ¿Ya? Bueno, esa coherencia claramente es clave para la confianza que hoy se construye y que respalda nuestros resultados. El mercado es exigente y esa confianza y reputación, que yo digo que es lo más importante, se refleja en esos datos que podamos estar capturando. Para responder a tu pregunta bien claramente, esa información se captura en cada uno de los sitios, en cada una de nuestras operaciones y se aglutina como indicadores globales de desempeño, Natalia. Súper, muchas gracias por tu respuesta, Alfonso. Ahí claramente en este grupo de participantes debe estar esta pregunta, ¿no? Boris, para ti. Hoy día estamos todos pensando cómo implementar esta ISO 14001-2026, por dónde empezar, qué hacer, cuál va a ser la hoja de ruta, cuáles son las acciones inmediatas que tengo que tomar. Desde tu experiencia en transiciones anteriores, ya que hemos vivido varias ya, ¿existe algún camino más eficiente para esta transición? ¿Nos podrías explicar también cómo Bureau Veritas está acompañando a las empresas en este proceso? Ok, Natalia, sí, pues justamente usted ahí sacó los años al tablero, partimos ambos con la versión del año 96 con la 14001, así que ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, lo primero es entender que esta transición no parte actualizando documentos, ¿ya? Parte entendiendo el negocio. Y eso es sumamente clave. Muchas organizaciones creen que implementar la nueva versión será solamente ajustar matrices o redactar nuevamente procedimientos, pero el foco real está en revisar cómo la organización entiende su contexto y también sus riesgos. Yo recomendaría partir por cuatro elementos. Primero, revisar el análisis de contexto. Entender en ese sentido cuáles son los cambios externos que están afectando a la organización, qué riesgos climáticos hoy día existen donde se encuentra emplazada mi organización, qué exigen hoy los clientes y el mercado, que es sumamente importante, y cómo eso me impacta estratégicamente. En segundo lugar, sería poder revisar los riesgos y las oportunidades, pero ojo acá, no solamente los ambientales tradicionales, sino que también los riesgos de continuidad del negocio, de reputación y de adaptación de mi negocio. En tercer lugar, evaluar el rol de la alta dirección, porque si la gerencia no lidera este proceso, la implementación se vuelve superficial y no va a funcionar, se nos va a caer. Y en cuarto lugar, sería fortalecer los indicadores y la toma de decisiones basada en evidencia, tal como lo comentaba Alfonso. Eh, Ahora, respecto a cómo Bureau Veritas está acompañando en este proceso, los estamos haciendo de distintas líneas de apoyo. Por ejemplo, a través de Beyond,
¿cierto? Donde vamos a disponibilizar de un ebook que es descargable para poder apoyar a todos nuestros clientes en la transición hacia la nueva versión de la norma. También lo estamos haciendo mediante webinars técnicos similares a este, donde van a haber espacios de actualización y también cursos especializados para poder ayudar a interpretar correctamente los nuevos requisitos y entender sus impactos reales en las organizaciones. Y adicionalmente estamos apoyando con servicios de preauditoría que permiten a las empresas u organizaciones, ¿cierto?, identificar brechas antes de enfrentar la auditoría formal de transición. La idea, obviamente, es que las organizaciones, nuestros clientes, no enfrenten este cambio solamente desde el cumplimiento, sino que desde una mirada estratégica y también de una mejora real, ya que finalmente el objetivo no debería ser solamente mantener la certificación, ¿verdad? Nuestro objetivo debería ser fortalecer la capacidad de adaptación y sostenibilidad de la organización. Gracias, Boris. Para reforzar la idea de Boris, cómo Bureau Veritas está acompañando a las organizaciones en este proceso, junto con esta invitación al webinar, se les enviaron dos enlaces. Un enlace con una guía técnica donde ustedes van a poder revisar el detalle de los cambios o del enfoque, porque no son cambios en los requisitos normativos, sino más bien el enfoque que le estamos dando a esta nueva versión. Y además tienen la posibilidad de hablar con un experto. También en cada uno de los equipos de los países que nos acompañan están las ejecutivas de comerciales y los CAM con los cuales ustedes se pueden contactar directamente para poder acceder a la información y que ellos los orienten en este proceso de transición, porque el proceso de transición también no es inmediato, existe un proceso de un par de años donde nosotros vamos a poder hacer la migración a esta nueva versión, ¿ya? Entonces, si necesitan más detalles o necesitan asesoramiento, no duden en contactar a su persona de confianza dentro de Bureau Veritas. Ahora ya vamos a cerrar esta conversación en honor al tiempo. Tenemos algunas preguntas más directas para ambos que tienen que ver con recomendaciones. Me gustaría también desde su experiencia, tanto Alfonso como Boris, que nos dieran una recomendación para los participantes de esta webinar, un consejo, recomendación de cómo abordar la nueva versión, no solamente para cumplir y refuerzo, ¿no? No solamente para cumplir con los requisitos normativos, sino que para posicionarse mejor en el mercado. ¿Cuál sería esta recomendación? Le doy el pase a Alfonso para que nos responda a esto. Ok, Natalia. Mira, hace un tiempo también conversábamos de lo mismo con un colega y decíamos, ok, ¿cómo esta versión nueva, ¿no es cierto?, esta actualización de la norma, podemos administrarla de forma global? Y lo que decíamos que el mejor planteamiento era plantearse bajo este nuevo esquema nuevas preguntas. ¿Ah? En la medida que nos hagamos nuevas preguntas, vamos a poder dar el salto hacia adelante. Por ejemplo, preguntarnos qué riesgos ambientales y climáticos nos pueden afectar en nuestra operación inmediatamente, pero también con todo el cambio climático, con toda la situación actual, en 5 o 10 años. En nuestras propuestas, en nuestro negocio, cómo integramos la gestión ambiental en esa sostenibilidad desde el diseño. Nosotros ofrecemos productos relacionados, insisto, con la minería, pero estos indicadores, estos datos que nacen desde el sistema de gestión ambiental, nos aportan a esa sostenibilidad en el diseño. Tenemos decisiones que también se toman y que algunas veces, bajo formas anteriores, ¿no es cierto?, se hacían en silos y no de forma integrada. Okay, ¿cómo capturamos toda esa información y la entregamos como un input para la organización, para que sean base de la información ambiental y muevan, ¿no es cierto?, como mucha gente dice, muevan la aguja, ¿ya? ¿Cómo tomamos esta actualización más que como un proyecto, como bien decía Boris, ¿no es cierto?, actualizando documentos, no, sino que con un planteamiento distinto. Preguntas diferentes, mirar más hacia adelante, mostrarnos obviamente más preparados porque el mercado está cada día más exigente y nos requiere ser definitivamente innovadores en la decisión de nuestros productos relacionados a los temas ambientales. Y claramente esa decisión tiene que ser
basada en datos, ¿ya? Y esos datos deben nacer de nuestro sistema y no como un ente separado, no como un costo adicional, no como un proyecto aparte, sino que integrado al negocio, ¿no? Definitivamente lo vemos como eso, como una oportunidad, y redondeo esa frase porque me gustó harto cuando lo plantearon, de hacernos mejores preguntas, no quedarnos con lo habitual, o sea, ¿cómo vamos a dar el paso hacia adelante? Más que cómo vamos a hacerlo para cumplir con los nuevos requisitos y prepararnos para la auditoría. Si lo vamos a plantear de esa manera, definitivamente no es el improvement que necesita la gestión, la visión del negocio, tiene que ser para que vayamos apuntando hacia adelante con mejor estrategia. Gracias. Es interesante lo que comentas porque aquí hay varios factores que vienen salen a la luz, ¿cierto? Con estos nuevos sistemas también tiene que ver con innovación tecnológica, con continuidad del negocio. Entonces, es un ecosistema que de alguna forma tiene que integrarse y con desafíos constantes, ¿no? Con desafíos a diario de poder mantener las decisiones y que estas decisiones basadas en estos datos sean y contribuyan a la estrategia de la organización. Me parece muy buena tu recomendación, Alfonso. Boris, entonces tú, desde los años de experiencia también, la recomendación para los participantes de este webinar, cómo abordar, para posicionarse mejor en el mercado, cómo generar esta hoja de ruta, cómo apoyarse, en qué apoyarse, cómo seguir adelante para poder implementar correctamente este sistema de gestión y no morir en el intento, ¿no? Bien, pues bueno, lo primero, decirles a todas las organizaciones, ¿cierto? A quienes lideran organizaciones, no esperen a que la norma los obligue, ¿ya? Eh, Comúnmente, las organizaciones más exitosas son las que entienden antes hacia dónde se mueve el entorno, ¿ya? Y hoy los mercados, ¿qué nos están exigiendo? Trazabilidad, nos exigen transparencia, resiliencia, gestión climática y también, en las amigas del auditor, ¿cierto? La evidencia objetiva. Y la versión 2026 de esta nueva 14001 entrega una estructura muy potente para poder responder a eso. Pero solo funciona si se implementa con una visión estratégica, ¿ya? No como ahí, como mencionaba Alfonso, no como una especie de checklist de ir cambiando documentación. Las empresas que integren estos temas a la estrategia del negocio probablemente van a generar más confianza con sus clientes, mejor posicionamiento en el mercado, una mejor relación con sus partes interesadas y también una mayor capacidad de adaptación. Y en un entorno tan cambiante como el actual, que ya todos sabemos, ¿cierto?, que cada día nos sorprendemos con una nueva noticia, eso termina siendo una ventaja competitiva enorme para todas las organizaciones. Gracias, Boris. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat y estamos recibiendo muy buenas preguntas. Voy a tomar algunas de ellas para poder responderlas. Y gracias a todos por la interacción. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que esta conversación demuestra que la actualización de esta norma es una oportunidad para hacer la sostenibilidad del centro de estrategia de cualquier organización. Recordarles también estos avisos que si desean recibir más información, accedan a nuestro ebook mediante el enlace que va a estar aquí en el chat y también acompañándonos para conocer las fechas de los próximos webinars. Mis agradecimientos también al equipo que me acompaña. Voy a tomar algunas preguntas que están bastante interesantes para que las podamos responder. Ya, buenas tardes. Pregunta para Boris, de José Gastón. Boris, estamos en cero en la parte ambiental. ¿Qué recomendaciones para documentar e implementar ISO 14000 es lo primero que debemos considerar? Gracias. Muy buena pregunta. Nunca uno está en cero, Gastón. Yo lo primero que te recomiendo hacer es, obviamente, con un auditor calificado, hacer un gap análisis o una auditoría diagnóstico en base al nuevo estándar. ¿Y eso qué te va a ayudar? Te va a ayudar a poder visualizar qué es lo que tiene tu organización, que sin lugar a duda debe tener algún procedimiento, algún instructivo, alguna decisión estratégica que esté en algún acta,
todo eso siempre te va a poder servir para establecer tu hoja de ruta, de qué cosa tú puedes aprovechar, y así el sistema que vas a implementar tenga esa sinergia con lo que tu organización ya viene haciendo, ¿sí? Y obviamente todas las brechas que te aparezcan en esa auditoría y diagnóstico te van a servir para poder planificar tu carta GAN de implementación. Creo que esa es la mejor forma para iniciar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a una pregunta, que había una pregunta para Alfonso. ¿Cómo puede, ah, cómo pueden identificar los riesgos y oportunidades ambientales para una empresa manufacturera certificada en ISO 9001, pero con relación al numeral 4.1? Creo que esta pregunta es para Boris. Dice, para generar cultura ambiental dado el cumplimiento normativo, la ISO 9001, y dejar la evidencia de esto. Habla del 4.1. Sí, acá lo primero siempre es partir con quien lidera este proceso, independiente que no sepa de temas normativos, porque para eso van a estar los especialistas ambientales o los asesores, tiene que liderar el gerente general, pero lo más importante, involucrar a los gerentes de línea. Y en este caso, si es una empresa manufacturera, debieran estar ahí el gerente de producción, el gerente de mantenimiento, de, no sé, de desarrollo, los que estén involucrados con el área de producción, y trabajar en una especie de brainstorming, que es tirar las ideas, ¿cierto?, a la mesa, poder establecer ahí todas las cuestiones externas e internas que podrían afectar al negocio, pero siempre hoy día dándole énfasis al tema estratégico, es decir, qué nos podría entorpecer nuestra continuidad operacional, y ambientalmente hablando, por supuesto, y en función de eso, empezar a categorizar cuáles son esos factores externos, cuáles son los internos, y de ahí esa mirada en el 4.1 nos va a dar también una línea directa de conexión con el requisito 6.1 para poder hacer nuestro análisis de riesgo y oportunidades. Gracias, Boris. Esta pregunta sí es para ti, Alfonso. Nos pregunta Diego Wanumen, o Vanumen. Alfonso, buenas tardes. Muy interesante el planteamiento de descarbonización. Sin embargo, estas estrategias, ¿cómo mitigan el impacto ambiental? Teniendo en cuenta que a pesar de todas las acciones implementadas, se ve que un incremento en los impactos ambientales por la industrialización de los procesos. Bueno, claramente aquí la norma nos da ese sustento, ese resorte, el de establecer en esos pocos críticos estrategias que requieren necesariamente inversión. Hay CAPEX detrás, no es una decisión administrativa, sino que es una decisión estratégica. ¿Cómo me voy a plantear frente a un competidor en similares condiciones mi valor ambiental? Y eso requiere necesariamente esa inversión y esa decisión estratégica de posicionamiento de mi marca y mi negocio. Y en ese sentido creo que es clave el poder capturar, ¿no es cierto? Y enfocarse, como recién lo mencionaba Boris, en el gran contexto de cuáles son mis elementos claves que puedo gestionar y establecer esos focos críticos. Y de ahí hacia adelante hacer el análisis del ciclo de vida, desde el principio hasta el fin. Cómo parte este aspecto ambiental y cómo lo puedo administrar para que efectivamente lo pueda controlar y sea una estrategia diferenciadora. Pero efectivamente, si lo que buscamos es carbono neutralidad y estrategias de ese sentido, tenemos que priorizarlas y ver cuáles son aquellas que son abordables y que son abordables por la organización y representan esa ventaja que la organización busca. De otra manera, van a ser iniciativas que van a partir y se van a acabar tan pronto cambie el foco de la organización. Hay una definición estratégica detrás que es bastante importante. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos preguntan si consideramos el periodo de transición que está definido por la IAF y por la ISO es de 36 meses. Para una empresa con un sistema de gestión bajo la versión 2015 más bien maduro, ¿cuál es la brecha técnica más difícil de implementar? ¿Quién contesta? ¿Contesto yo? Contesta Alfonso.
Yo creo que Sí. más bien tuya, Boris, sí. Ok, bueno. Mira, yo creo que aquí es la cultura. ¿Ya? En una empresa que ya viene con 14.001 en 2015, en su versión 2015, la cultura organizacional es lo más difícil. Y no hablo de cultura operacional, hablo de la cultura de la gerencia, ¿sí? De cómo hoy día la alta dirección mira los temas ambientales, porque siempre descansan en una gerencia ambiental o descansan en una gerencia de sistemas integrados y se despreocupan un poco del tema. Hoy día se tienen que hacer protagonistas. Y creo que ahí está el trabajo. Entonces, mi recomendación, y ahí lo pueden hacer, por supuesto, a través de Buró Veritas, tomando seminarios gerenciales. El seminario gerenciales son cursos cortos, pero de alto impacto, donde se le hace una toma de conciencia importante a la alta dirección para que logren entender cuál es el sentido de esta nueva norma. Creo que hay que partir por ahí, ya cambiando este enfoque y haciéndolos participar y metiéndolos, ¿cierto?, en todas las decisiones de temas importantes y estratégicos de índole ambiental. Alfonso, vamos con una última pregunta para ti. Ya en honor al tiempo, teníamos 50 minutos para esta webinar. Entonces nos pregunta Lady, buenas tardes, ¿cómo impactan los riesgos y la identificación de cómo cambia el ciclo de vida? ¿Lo puedo llevar a toda la cadena de suministro? Bueno, es una tremenda pregunta porque efectivamente nosotros como empresa tenemos mucha relación con proveedores, ¿no? Y aquí el ciclo de vida claramente es un cambio también, es una profundización que hay que hacer en un ámbito que no muchas veces está en el control, ¿no es cierto? Cómo también hacemos este cambio de mentalidad, cambio de cultura sobre los proveedores. Yo diría que el involucramiento del ciclo de vida claramente con el ciclo natural, ¿no es cierto?, del principio hasta el fin o end-to-end, tiene que ver con involucrar a todas las partes interesadas. Y en nuestro caso, cómo hacemos que nuestros proveedores se suban a este mismo barco, ¿no es cierto?, tomen esas mismas iniciativas, tomen aquellos elementos que para nosotros los declaramos, y así lo hemos dicho, son no negociables, ¿no? O sea, claramente el objetivo del trabajo con proveedores es diversificar, ¿no es cierto? Y tener sustento en los ítems que son de especialidad, pero hay elementos que son no negociables. No por eso vamos a impactar en nuestro producto, en nuestro ciclo de vida, un proveedor que no tenga un buen desempeño ambiental, un proveedor, ¿no es cierto?, que no tenga una buena gestión de sus residuos, etcétera. Esos no negociables deben ser base y son, en nuestro caso, lo hablo de nuestra experiencia, un elemento desafiante de incluir en nuestra gestión, la gestión de nuestros proveedores, de nuestros aliados estratégicos, para que el ciclo de vida sea trazable, evidenciable, transparente, como obviamente buscamos que así sea. Bueno, muchas gracias. Ahí Boris amablemente está respondiendo algunas otras consultas en el chat. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el proceso de transición. Ya como bien mencionábamos ahí, entre una de las preguntas que hubo, el periodo de transición son 36 meses. Por lo tanto, si la empresa está certificada hoy día bajo un sistema 14001 versión 2015, tiene este periodo para poder hacer la transición. Implementar este nuevo enfoque que ya vimos que no son cambios de requisitos, sino es un cambio del enfoque, ¿cierto? Identificar riesgos y oportunidades, tomar acciones con respecto al proceso de la implementación y darle un poquito de rodaje al sistema y luego pedir a su ejecutivo comercial que le actualice la propuesta por el upgrade a esta nueva versión. Tenemos este periodo de 36 meses para convivir con ambas versiones de la norma. Así que tómenselo con calma, tómenselo con madurez. Es importante que se involucre la alta dirección acá en la decisión de la continuidad del sistema de gestión y también saben que estamos a puertas del cambio de la versión de la ISO 9001 también. Entonces, hay mucho que trabajar aquí en los sistemas de gestión, así que me voy despidiendo también de esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Fue una tremenda actividad, muchas personas conectadas. Mi agradecimiento especial a Alfonso y a Boris por el tiempo, los conocimientos compartidos como siempre y a todos ustedes que han estado con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.
Muchas gracias.